El sueño de Joe Brand. Un hombre llamado Joe Brand dio un montón de papeles viejos que contenían una profecía, que él afirmó haber escrito en 1937 a Jessica Madigan, el 25 de diciembre de 1965. Jessica Madigan publicó una serie de sueños y visiones en un libro llamado Profecías del Mañana, en 1966. La revista Living Waters luego reprodujo esta profecía en junio de 1969. Este relato es el resultado de una serie de visiones que tuvo un joven de 17 años llamado Joe Brand, mientras se recuperaba de una conmoción cerebral en el hospital de Fresno, en California, a causa de la caída de un caballo. Yo me desperté en el cuarto del hospital con un dolor de cabeza tremendo, como si el mundo entero girara dentro de mi cerebro. Recuerdo, imprecisamente, la caída de mi caballo Blackie. Las imágenes comenzaron a formar en mi mente imágenes que se movieron con la velocidad del relámpago, imágenes que giraron e imágenes que se pararon. Parecía estar en otro mundo. Si fue el futuro o si fue alguna antigua tierra, yo no podría decirlo. Entonces, lentamente, como la pantalla cinematográfica del cine, pero con color y olor y con el sonido, yo parecí encontrarme en Los Ángeles. Los Ángeles era más grande, mucho más grande, y los autobuses y coches llenaron las calles de la ciudad. Pensé acerca del Boulevard de Hollywood y yo me encontré de repente allí, en Hollywood Boulevard. Si esto es verdad, yo no lo sé, pero había muchos muchachos de mi edad con barbas y llevaban algunos de ellos pendientes. Todas las chicas llevaban faldas, verdaderamente cortas, y ellos andaban repantingados hacia adelante, moviéndose como haciendo un extraño baile. Yo me pregunté si podría hablar con ellos, y yo les dije hola, pero ellos no me oyeron ni me vieron. Decidí que podría ser tan gracioso como ellos y traté de simular por un rato aquella clase loca de caminar. Adivino que es algo que se tiene que aprender, pero no pude hacerlo. Luego advertí que había un extraño silencio en el aire, una clase extraña de calma. Había algo más, algo que no debería estar allí. Al principio yo no lo podía ver, no supe lo que pasaba, hasta poco después, y entonces me di cuenta de lo que faltaba. No había pájaros. Escuché. Anduve 2 manzanas al norte por el bulevar. Anduve por todas las casas. No había pájaros. Yo me pregunté entonces, ¿qué les había sucedido a los pájaros? ¿Se habían ido? ¿Dónde? De nuevo, yo podía oír la calma. Yo nunca había experimentado nada parecido. Escuché un rato y solo oí la calma. Entonces supe que algo iba a suceder. Yo me pregunté qué año sería. Ciertamente no era 1937. Vi un periódico en un rincón con una imagen del presidente. Seguramente no era el señor Roosevelt. Él tenía orejas más grandes. Era más pesado y más grande. Si no era 1937, yo me pregunté qué año era entonces. Miré la fecha del periódico y el año acababa en un número que yo no pude determinar, y no estaba seguro del año correcto. Mis ojos lo veían borroso. Entonces vino alguien de 1937. Era esa enfermera gorda y se prepara para tomar mi temperatura. Yo me desperté. El sueño loco fue el mismo, el de Los Ángeles, y el sueño continuaría donde dejé el último sueño. Mi dolor de cabeza era peor. Es una maravilla que no me hubiese matado ese caballo. ¿Has tenido otro sueño loco sobre Hollywood? Esas personas, ¿por qué viste en ellos de esa forma? Me pregunto yo. Yo me encontraba atrás del bulevar, esperaba a que algo sucediera. Algo grande iba a suceder y yo iba a estar allí. Miré arriba
y vi un reloj debajo de ese teatro grande. Eran las 4 menos 10 minutos. Algo grande iba a suceder. Pasé por la calle. En el cemento, delante de un teatro, estaban los nombres de estrellas de cine. Reconocí algunos de ellos. Los otros nombres eran nombres que yo nunca había oído. Yo me aburría. No quise volver al hospital en Fresno y yo quise permanecer allí en el boulevard, incluso si nadie me podía ver. Esos niños locos. ¿Por qué van vestidos ellos de esa forma? Quizá es alguna víspera de Halloween, pero no parece que sea la víspera de Todos los Santos. Parecía más bien la primavera, comienzos o algo similar. Había de nuevo esa falta de sonido otra vez. Faltaba sonido. La calma, la calma, la calma. ¿No sabían estas personas que los pájaros se han ido a algún lugar? El silencio se hace bastante grande y más grande. Sé que algo sucederá, algo grande sucederá. Y algo sucedió ahora. Entonces me desperté. Ella me despertó mirándome desde arriba, sonriendo y sonriendo. Aquella enfermera gorda otra vez. Es hora de que te tomes tu leche, niño, me dice. Cielos, la anciana de la habitación 30 quiere su pijama del gato. La próxima vez, quizás ella me traiga chocolate caliente. ¿Dónde fui? No lo sé. He estado como en los confines de la tierra y atrás en el tiempo. He estado en el fin del mundo. Creo que no había nada. Ni siquiera el condado de Fresno, aunque estén aquí en este mismo minuto. Si solamente mis ojos consiguieran ver un poco más claro todo lo que puedo ver desde arriba hacia abajo, pero nadie me creerá, de todos modos. Entonces vuelvo a ese último momento en el bulevar. Entonces veo a una mujer arrastrando a 2 niños pequeños, por cada mano, gemelos, yo adivino. Su falda estaba hacia arriba, bastante alta, y tenía una mirada cansada. Pensé por un minuto si yo le podría preguntar acerca de los pájaros, lo que había sucedido con ellos, y entonces yo recordé que ella no me vería. El pelo lo tenía todo sucio y le salía por todas las partes de su cabeza. Muchos aquellos muchachos se parecían a ella, pero parecía tan cansada, y quienquiera que fuese, parecía estar arrepentida acerca de algo. Adivino que estaba arrepentida antes que aquello le sucediera, porque le sucedió seguramente. Había un olor gracioso, no me gusta, un olor como azufre, ácido sulfúrico, un olor como a la muerte. Por un minuto, yo pensé que regresé a la clase de química. Cuando busqué a la chica, ella se había ido. Quise encontrarla por alguna razón, y entonces fue que supe que algo iba a suceder, y yo podría permanecer con ella y ayudarla. Pero se fue, y anduve media manzana. Entonces vi el reloj otra vez. Los ojos parecieron pegarse a ese reloj. Yo no podía moverme, esperé. Eran las 5 menos cuarto minutos, en punto en una tarde soleada. Pensé que yo me pararía allí, mirando ese reloj, esperando para siempre ver a algo venir. Entonces fue cuando vino y no fue nada. No fue casi nada. No fue casi tan duro como el terremoto que tuvimos hace 2 años. El suelo se sacudió, justo un instante. Las personas se miraron unas a las otras, sorprendidas. Entonces ellos se rieron y yo me reí también. Entonces esto fue lo que había estado esperando. Esta graciosa sacudida corta no significó nada. Me sentí aliviado y decepcionado. ¿Qué había estado esperando yo? Comencé a retroceder en el bulevar, intentando mover las piernas como esos muchachos. ¿Cómo lo hacen ellos? Yo nunca lo averigüé. Sentía como si el suelo no fuera muy sólido bajo mis pies. Supe que soñaba, pero todavía no estaba despierto. Había en el aire ese olor otra vez, viniendo como del océano. Llegaba a una calle y vi la mirada en la cara de 2 chicos. Ellos estuvieron delante de mí. Vinieron hacia mí, ambos con barbas.
uno llevaba pendientes. Entonces le dijo uno al otro: «Salgamos de este lugar, volvamos al este». Parecía asustado. Y entonces fue como si las aceras temblaran, pero usted no podía verlo. Al menos no con los ojos que usted tiene ahora, no lo vería. Una anciana tenía un perro blanco, y ella y su perro pararon y parecieron asustarse mucho. Y ella entonces lo asió por la correa y dijo: «Regresemos a casa, Fru. Mamá te llevará a casa». Esa pobre anciana, llevando en brazos a su perro, yo me asusté. Verdaderamente estaba muy asustado. Recordé a la chica con los 2 niños. Seguramente iría hacia abajo. Comencé a correr. Corrí y corrí, y el suelo comenzó a temblar. Pero yo no lo podría ver aquello. Yo no podía sentirlo, pero supe que el suelo temblaba. Todos parecían muy asustados. Estaban terriblemente asustados. Una señorita se sentó justo en una acera, que se dobló toda, y entonces la oí decir: «¡Terremoto! ¡Es el terremoto!». Una y otra vez ella decía aquello. Entonces yo sabía que esta vez sería algo muy diferente. Entonces fue cuando ocurrió. Ocurrió muy rápidamente. Fue rápido como nada. Parecía como el chillido de una sirena, largo y bajo, o el chillido de una mujer cuando da a luz un bebé. Fue atroz. Fue como si algún monstruo, levantara las aceras debajo del suelo. Usted podía sentirlo mucho tiempo antes que usted lo viera, como si las aceras no tuvieran ya suelo debajo. Me fijé bien en los coches. Los conductores tocaban la bocina, pero no estaban asustados. Los coches se movieron, pero se mantenían en el suelo. Parecía como si ellos no supieran aún nada de lo que estaba sucediendo. Entonces vi un coche blanco, con un bebé, y el coche era la mitad del tamaño de uno normal. Se salió del carril interior con el que limitaba. La chica que lo conducía, justo sentada allí, empezó a llorar. Ella estaba allí con los ojos mirando fijamente, como si ella no pudiese moverse, pero yo podía oírla. Lloriqueó, como una niña. Hizo ruidos graciosos. Yo la miré pensando en la otra chica. Dije que esto era un sueño y que yo me despertaría, pero yo no me desperté. El temblor había comenzado otra vez, pero esta vez era diferente. Fue un temblor agradable, como una cuna cuando se mece un minuto, y entonces yo vi el centro del bulevar, que pareció estar rompiéndose en 2 partes. El cemento parecía ser empujado directamente arriba por alguna pala gigante. Se rompía en 2. Por eso el coche de la chica perdió el control, y entonces hubo un sonido fuerte otra vez, como yo nunca había oído antes de ese momento. Oía cientos de sonidos. Oía todas las clases de sonidos de niños y de las mujeres, y también de esos chicos locos con pendientes. Todos se movían. Algunos de ellos cayeron al suelo encima de la acera. Yo no lo sé describir bien, porque cuando estaban tirados en el suelo, fueron levantados del suelo de golpe, y las cañerías empezaron a partirse y a brotar agua de ellas. Los gritos, el ruido, todo aquello fue atroz. Yo me desperté. No quiero volver a tener ese sueño nunca otra vez. Todo volvió, como si la primera vez hubiese sido una presentación, y yo podía volver a recordarlo todo, a ver de nuevo el fin del mundo. Fui inmediatamente al mismo lugar, solo que llorando. Estaba en el mismo centro de todo aquello. Los tímpanos los sentía como si me fueran a estallar. El ruido estaba por todas partes. Las personas que caían, algunos de ellos se hacían daño al caer, otros gritaban aterrorizados. Los pedazos de edificios, los cascotes de todo tipo de cosas, volando por el aire. Un trozo de algo me dio en un lado de la cara, pero yo no sentía nada. Deseé solo despertarme, huir de ese lugar. Había sido divertido al principio, en el primer sueño, cuando yo sabía que iba a soñar con el fin del mundo o de algo,
Pero esto fue terrible. Había personas más adultas dentro de los coches. La mayor parte de los niños estaban en la calle, pero esos tipos mayores gritaban como si los estuvieran asesinando, como si nadie pudiera ayudarlos. Nadie los podría ayudar. Fue entonces que yo me sentí elevarme hacia arriba. Quizá yo me había muerto, yo no lo sé, pero estuve sobre la ciudad, arriba sobre ella, y vi cómo se inclinaba hacia el océano, justo como el que inclina una mesa de picnic. Algunos de los edificios tenían mejor resistencia de lo que yo podía creer, aguantaban. Las personas vieron esto y trataron de meterse dentro de ellos o conseguir ponerse al lado de ellos. Fue fantástico. Cómo un edificio se mantuvo en pie todo el rato. Todo se rompía más y más alrededor de él, pero muchos de aquellos edificios se mantenían en pie como si nada. Estaba arriba flotando como una pluma. Desde arriba, viendo a la gente, comencé a animarlos. Vayan por ese camino, dije yo. Vayan por ese camino. Manténganse en esa línea. Quise vitorear, gritar, chillar. Si los edificios resistían, esos edificios en el bulevar, quizá la chica de los dos gemelos, quizá ella podría conseguir meterse dentro de uno de ellos. Miré todo de esa forma durante mucho tiempo, quizá durante 3 minutos, y 3 minutos me parecieron durar una eternidad. Todos trataban de conseguir meterse dentro de los edificios. Iban a conseguirlo. Supe que iban a salvarse, incluso si las aguas empezaban a subir. Pero ellos no lo sabían. Yo nunca me he imaginado lo que estaría pasando para que un edificio empiece a morirse. Un edificio se muere como una persona, cede. Parte de los grandes lo hicieron, solo que comenzaron a desmenuzarse, como un anciano que no puede ponerse en pie, que no puede incorporarse ya. Se desmenuzaban y trozos de ellos caían hacia abajo, y los niños chillaron como locos, más allá del rugido de las personas. Los edificios parecía que aguantaban, pero los edificios se estaban muriendo. Yo no podía ver ya a aquellas personas. Me mantuve flotando en el aire. Estaba dispuesto a subir más alto. Entonces parecía estar fuera de todo aquello, pero podía ver. Parecía estar arriba en Oso Grande, cerca de San Bernardino, pero la cosa graciosa era que podía ver en todas partes. Supe lo que sucedía en varios sitios a la vez. La tierra pareció comenzar a temblar otra vez. Podía sentirlo, aunque estuviera arriba bien alto. Esta vez duró quizá 12 segundos y fue apacible. Usted no podría creer que nada tan tranquilo podría causar tantos daños. Pero entonces vi las calles de Los Ángeles y todo entre las montañas de San Bernardino y varios sitios más. Se inclinaba todo hacia el océano, las casas, todo lo que había en aquellos lugares. Podía ver las grandes carreteras. Docenas de grandes carreteras se partían en varios trozos, aún con los coches pequeños, y de todo tipo en ellas. Todos los coches empezaron a chocar unos con otros, y algunos cayeron y empezaron a deslizarse en la misma dirección que la tierra. Ahora el océano estaba entrando en la tierra, y se movía como una serpiente inmensa a través de la tierra. Yo me pregunté cuánto tiempo había pasado, y podía ver el reloj, aunque yo no estuviera allí en el boulevard. Eran las 4:29 de la tarde. Había sido solo media hora. Estaba contento porque yo no podía oír más sus gritos, pero podía verlo todo. Entonces pude mirar un mapa inmenso del mundo. Yo podía ver lo que sucedía en la Tierra y con las personas. En San Francisco se sentía el terremoto, pero no de aquella manera. No era parecido a lo de Hollywood ni Los Ángeles. Me pareció ver la falla de San Francisco, no justo San Andrés, pero sí cerca de San Francisco. Todo se movía como en una película de terremotos con Janet McDonald y el Aguilón. Podía ver todo eso, las montañas, Sierra Nevada
y San Andrés y San Francisco. Supe lo que le iba a suceder a San Francisco. Lo iban a girar sobre el terreno. Giraría al revés. Fue rápidamente, a causa del corrimiento de tierra, pienso yo. Pareció ser mucho más rápido que lo que pasaba en Hollywood, pero entonces yo no fui exactamente a aquel lugar. Vi más cosas de una manera larga y de lejos. Cerré los ojos durante mucho tiempo. Yo pienso que fueron 10 minutos, y cuando yo los abrí vi el Gran Cañón, que venía vacío, y vi la presa de Canto Rodado, que fue zarandeada desde abajo en el suelo. Y entonces vi Nevada, y también hasta Reno. Se movían todos como hacia el sur, de manera parecida a Baja California. México también se movía. Me pareció ver a algún volcán arrojando humo o lava allá, junto con todo lo demás. Vi el mapa de Sudamérica, especialmente Colombia. Otro volcán hacía erupción de forma violenta. Venezuela parecía estar teniendo un periodo de actividad volcánica. Lejos, a lo lejos, yo podía ver Japón, también. No fue fácil de ver, porque fui todavía hacia la montaña grande de Oso, pero veía Japón comenzar a adentrarse de lleno en el mar. Yo no puedo saber la hora. Yo no veía a las personas porque se parecían a los muñecos vistos desde muy lejos. Yo no podía oírlos chillar, pero podía ver la mirada sorprendida en sus caras. Miraron al mar todo asombrados. Los veía tan lejos que yo apenas los podía ver. En 1 minuto o 2 pareció acabar todo. Todos desaparecieron. El mar no dejó a nadie. Yo no sabía en qué tiempo ni hora estaba ahora. Yo no podía ver ningún reloj. Traté de ver la isla de Hawái. Acabé por ver como ondas en el mar, mareas inmensas que golpeaban contra ella. Las personas en las calles se mojaban y corrían todos asustados, pero yo no vi a nadie engullido por el mar. Parecía estar pasando como alrededor del globo. El mar Negro subía. El canal de Suez, por alguna razón, pareció estar secándose. Sicilia, ella no tiene escapatoria. Podría ver todo como si fuera un mapa. El Etna entró en erupción. No sabía en qué fecha era, pero pareció ser que sucedía más temprano que tarde. Yo no estuve seguro de en qué tiempo estaba ahora. Veía a Inglaterra, inundaciones, pero inmensas, no ondas de marea. El agua llegaba por todas partes, pero nadie era muerto por el mar. Las personas tenían miedo y lloraban. Algunos de ellos se cayeron en las calles de rodillas y comenzaron a rezar para la salvación del mundo. Yo no sabía que los ingleses fueran tan emocionales. Irlanda, escuelas en Escocia, todo estaba lleno y los de las iglesias rezaban noches y días enteros. Las personas llevaban velas y todos lloraban por California, Nevada, algunas partes de Colorado, quizá todo, incluso Utah. Todos gritaban y lloraban. La mayor parte lo hizo como si no conociera a nadie en Nevada, Utah, pero lloraban como si fueran parientes de sangre, como una familia, como si todo eso también les sucediera a ellos. Nueva York entraba en mi campo de visión, pero ella todavía estaba allí. Nada le había sucedido, solo había más nivel del agua que subía hacia arriba. Aquí las cosas fueron diferentes. Las personas corrían en las calles gritando «Es el fin del mundo». Los niños entraron en los restaurantes y se comieron todo lo que tenían a la vista. Vi una zapatería con todos los zapatos tirados en el suelo. Quinta Avenida, todos corriendo. Alguna radio emitía con un locutor que en unos pocos minutos callaba. El poder quizás cortaba la emisión. Ellos pensaban que la gente debía controlarse a sí misma. 5 chicas corrían como locas hacia el YMCA, ese lugar de Lexington o en algún lugar. Corrieron como si estuvieran muertas de miedo, pero nada sucedía en Nueva York. Vi a una anciana cogiendo los cubos de la basura y llenándolos con agua.
Todos parecían estar aterrados por morir. Algunas personas miraron aturdidas cómo las calles parecían llenarse de altavoces gritando fuertemente. No fue a la luz del día, fue de noche. Vi cómo al día siguiente había tropas del ejército por las calles. Los altavoces daban noticias otra vez acerca de depósitos de combustible rotos y las áreas de escasez de petróleo. Las personas parecían estar saqueando los mercados. Oregón, Washington, Dakota, Missouri, Minnesota, Canadá. En todos sitios ocurría igual o parecido que en Nueva York. Vi muchos lugares que parecieron seguros y las personas no huyeron asustadas, especialmente las áreas rurales. Aquí todo fue como si nada hubiera sucedido. Las personas se dirigieron a estos lugares, algunos a pie, algunos en coches, que todavía tenían combustible. Yo oí, o de algún modo yo supe, que en algún lugar del Atlántico la tierra había subido, mucha tierra. Conseguí un cansancio atroz. Quise despertarme. Yo quería volver a ver a la chica para saber dónde estaba y esos dos niños. Entonces yo me encontré atrás en Hollywood y eran todavía las 4:29. De repente, estaba arriba sobre Hollywood. Podía oír, en alguna parte, una emisora en el aire decirles a las personas que no se asustasen. Ellos morían en las calles. Había estaciones que seguían emitiendo incluso con todas esas sacudidas y temblores. Un hombre apareció en una imagen de un monitor. Era un tipo bajito que debía de estar muerto de miedo, pero él no lo estaba. Mantuvo la calma y habló en gritos y leyó unas instrucciones. Algo acerca de helicópteros o alguna clase de aviones, pero supe que gente como ellos no podían irse o tener miedo. Las cosas sucedían ahora en la atmósfera. Las ondas iban recorriendo ahora la atmósfera, ondas. La pesadilla ondea. Entonces vi otra vez la presa de canto rodado bajando, empujar la tierra, empujando y rompiéndose juntas. El gran cañón empujaba la presa de canto rodado y se rompía aparte. Fue a la luz del día. Todas estas emisoras se fueron en el mismo momento en que la presa de canto rodado se había roto. Yo me pregunté cómo sabrían aquellas personas lo que estaba sucediendo en el este. Eso fue cuando vi a la gente de los monitores. Yo los vi en los lugares más impares, como si estuviéramos allí con ellos, como el tipo pequeño con gafas del monitor. Ellos se mantuvieron dando los informes a la gente. Llegué a oír a un locutor de radio decir en emisión: «Esto es California. Estamos hundiéndonos en el mar. Esto es California. Estamos hundiéndonos en el mar. Diríjanse hacia los lugares altos. Vayan a las montañas, hacia el oeste. Esto es California. Estamos hundiéndonos en el mar». Yo lo podía ver todo aquello. Todo sucedía en el interior. Las aguas del mar entraban hacia el interior. Vi cómo su mano todavía se agarraba a la mesa. Él trataba de levantarse de nuevo, para después, una vez más, decir: «Esto es California. Estamos hundiéndonos en el mar. Esto es California. Estamos hundiéndonos en el mar». Oí esto una y otra vez, durante lo que me parecieron horas diciendo una y otra vez aquellas mismas palabras. Aquellas personas se mantuvieron haciendo su trabajo hasta el último momento y dando instrucciones a la gente. «Vayan a las montañas. Esto es California. Estamos hundiéndonos en el mar». Yo me desperté entonces. No pareció ser como si hubiera estado soñando. Yo nunca había estado tan cansado. Parecía haber pasado 1 minuto o 2 solamente, y por un momento pensé que todo esto había sucedido de verdad. Me pregunté acerca de 2 cosas. Yo no había visto todo lo que le sucedió a Fresno, donde está mi casa, y yo no había averiguado lo que sucedió a esa chica. He estado pensando en ello toda la mañana. Regreso a casa mañana. Esto ha sido solo un sueño. No ha sido nada más. Nadie en el futuro en Hollywood Boulevard
llevará pendientes y esas estúpidas barbas. Nada de esto sucederá. Esa chica me pareció tan real como esos dos niños. Ni siquiera habrá nacido todavía, y espero que se marche de California cuando tenga sus gemelos y que ella no esté en el bulevar ese día. Ella parecía tan real. No puedo quitarme de la cabeza aquel locutor de radio diciendo una y otra vez la misma cosa. Esto es California. Esto es California. Estamos hundiéndonos en el mar. Vayan a las montañas. Vayan hacia las cumbres. California, Nevada, Colorado, Arizona, Utah. Esto es California. Estamos hundiéndonos en el mar. Adivino que seguiré oyendo esto en mi cabeza durante algunos días más.